Muy buenas a todos, mi nombre es Javier, soy nutricionista de la clínica Keval, del Dr. Antonio Hernández. Estoy en este vídeo para responderos todas vuestras preguntas que me hicisteis acerca de la flexibilidad metabólica. ¡Vamos allá! Vuestra primera pregunta era, ¿cómo saber si somos flexibles metabólicamente? Pues bien, comenzaré diciendo, para los que nunca han escuchado este término de flexibilidad metabólica, que la flexibilidad metabólica es la capacidad del organismo para obtener energía tanto del hidrato de carbono como puede ser la glucosa o de la grasa, ¿vale? Nuestro cuerpo utilizará una u otra fuente de energía dependiendo de la situación en la que se encuentre. Es decir, si está en una situación muy demandante, como puede ser un ejercicio de alta intensidad, si estamos hablando de un ciclista que está subiendo un puerto del 7%, utilizará ese hidrato de carbono como fuente energética. Sin embargo, ese ciclista, si es flexible metabólicamente, cuando los días posteriores esté dándose un paseíto en ayunas a unas 80, 90, 100 pulsaciones por minuto, sea capaz de utilizar la grasa, oxidando grasa, ¿vale?, como fuente energética. Siempre pongo el mismo ejemplo comparado con los automóviles, para que me entendáis. Flexible metabólicamente equivaldría a decir que estamos ante un automóvil híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Que sabe utilizar el automóvil como fuente de energía, el combustible que le aportamos o la energía proporcionada por esas baterías que se van recargando a través de la frenada, dependiendo de la situación en la que se encuentre el automóvil. Es decir, si está adelantando un adelantamiento un poco brusco, necesitará esa gasolina, esa fuente de energía inmediata. Sin embargo, si está en la ciudad rodando a 30-40 km por hora, será capaz de utilizar la energía procedente de las baterías del automóvil. Pues en el metabolismo es lo mismo. Si somos flexibles metabólicamente, seremos capaces de utilizar el hidrato de carbono como fuente energética en unas situaciones o la grasa. ¿Por qué se ha hecho tan famoso este término de la flexibilidad metabólica y por qué es tan importante? Porque en los últimos 15-20 años cada vez nos estamos volviendo más sedentarios, y esto es una realidad, y cada vez nuestros alimentos, nuestras fuentes energéticas son más procesadas o ultraprocesadas por nuestros cambios de vida, siendo una gran parte de los macronutrientes que ingerimos hidrato de carbono, que más y que menos ha iniciado su día con unos copitos de avena, una leche o unas tostadas, a media mañana una fruta, continúa con más hidrato de carbono, merienda con más hidrato de carbono y termina con una cena libre u otra fuente rápida de hidrato de carbono. En muchas ocasiones y en personas sedentarias esto puede volverse un problema, y es que el hidrato de carbono sea nuestra única fuente energética, ya que para el cuerpo es mucho más fácil sintetizar glucosa que otras fuentes energéticas como puede ser la grasa o aún la proteína, que es más difícil de conseguir. Pues bien, ¿cómo se puede saber si eres flexible metabólicamente? Existe a ciencia cierta una prueba que se denomina calorimetría indirecta, que estamos desarrollando en el equipo de Keval, y más adelante podréis tener más información acerca de la misma, que nos permite saber en qué situaciones nuestro cuerpo está utilizando el hidrato de carbono o la grasa como fuente energética, y con toda esa información utilizar las estrategias adecuadas y el plan nutricional adecuado para nuestro metabolismo. Vamos allá con la siguiente pregunta. Flexibilidad metabólica y sensibilidad a la insulina. ¿Es lo mismo? No, he de decir que no es lo mismo, aunque pueden estar muy relacionadas la una de la otra. La sensibilidad a la insulina es la capacidad que tiene nuestras células de músculos, grasas e hígado de absorber la glucosa que se encuentra en sangre. Cuando esas células no son capaces de absorber esa glucosa, es nuestro páncreas quien tiene que secretar más insulina, que como sabéis es la hormona que es la llave transportadora para transportar esa glucosa dentro de esas células. Tiene que procesar más insulina ese páncreas, con todas las repercusiones metabólicas que se tiene. En un primer momento, con una mayor secreción de insulina, puede verse arreglado el problema, pero a la larga el páncreas ya no va a poder producir tanta insulina, pudiendo derivar en una diabetes mellitus tipo 2 u otras enfermedades metabólicas con tantas repercusiones importantes. ¿Por qué están tan vinculadas la flexibilidad metabólica y la sensibilidad a la insulina? Porque si nosotros somos capaces de utilizar y de aportarle al organismo
un macronutriente u otro, es decir, el hidrato de carbono cuando nuestro cuerpo no lo demanda, proteína, grasa cuando nuestro cuerpo lo demanda, y él es capaz de utilizar esos sustratos energéticos en cada momento adecuado, nuestras glucemias serán mucho más estables, por lo tanto, la cantidad de insulina que debe producir nuestro páncreas va a ser menor y por lo tanto la capacidad del organismo de volverse sensible a esa insulina va a ser mucho más grande, ¿vale? Entonces es muy importante el término flexibilidad metabólica para poder hacer frente a esa sensibilidad a la insulina. Otra de las preguntas que nos hacéis habitualmente es ¿cómo utilizar la flexibilidad metabólica para ganar peso de forma saludable? Comenzaré diciendo que uno de los grandes errores en cuanto nos ponemos a ganar peso, nos vemos un poquito de composición corporal más delgados, queremos ganar masa muscular, queremos ganar pesos, es acelerar los tiempos. Ganar masa muscular es complicado y lleva su tiempo y debemos ser pacientes ante esto. Uno de los errores que veo día tras día en consulta es muchos de mis pacientes que vienen a consulta que han intentado ganar peso y lo único que han hecho es, debido a que hacían unos superávit, unas grandes ingestas de comida, lo que han hecho es aumentar mucho el porcentaje de masa grasa, especialmente en la zona abdominal, generando una menor sensibilidad a la insulina, desregulación hormonal, es decir, en los hombres una menor disponibilidad de la testosterona, las mujeres de las hormonas femeninas, la tiroides se ralentiza, en fin, desregulación hormonal, nuestro cuerpo no está tan activo metabólicamente, con lo cual nuestro cuerpo es más tendente a la acumulación de masa grasa en detrimento de la creación de esa masa muscular y por lo tanto de la salud, porque como sabéis, como os he dicho antes, la masa muscular es uno de los grandes almacenes de esa glucosa. Por lo tanto, si no tenemos un gran almacenamiento, no tenemos una gran masa muscular, vamos a ser capaces de almacenar menor glucosa. ¿Cómo podemos gestionar bien esta flexibilidad metabólica frente a una ganancia de peso? Pues sería ideal ser flexible metabólicamente. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo es capaz de oxidar la grasa, por ejemplo, saliendo a caminar por la mañana, un paseíto en ayunas que nos permita un mayor paso de T4 a T3, con lo que todas las repercusiones metabólicas que esto conlleva, activación metabólica, secreción de adrenalina, noradrenalina, un pequeño aporte de cortisol que, como sabéis, va a ayudar a desinflamarnos, a hacer frente a nuestro estrés diario, va a ser muy positivo a nivel metabólico, ¿vale? Luego, si nuestra primera ingesta es una ingesta rica en grasa y proteína, vamos a ir poquito a poco acostumbrando a nuestro cuerpo a que no es solo el hidrato de carbono el único macronutriente que nos va a aportar esa energía por la mañana, dejando, por ejemplo, el entrenamiento de musculación, de pesas, de gomas, lo que podamos realizar para última hora, aportando una pequeña carga de hidrato de carbono post-entrenamiento que lo que va a hacer va a ayudar a esa síntesis proteica, va a ayudar a esa recuperación muscular y además va a ayudar a una mayor secreción de triptófano, por lo tanto de melatonina y una mejor higiene del sueño. Todo esto va a ayudarnos a generar una mayor cantidad de masa muscular sin un gran acúmulo de masa grasa, evitando uno de los grandes problemas que podemos tener si nuestra masa grasa se va poquito a poco acumulando a nivel abdominal, no tenemos un gran control de nuestras glucemias y tenemos una desregulación de nuestros biorritmos, como es el síndrome metabólico. Por último, otra de las preguntas que nos hacéis mucho es ¿cómo recuperar la flexibilidad metabólica? ¿Qué podemos hacer con las herramientas de la nutrición y la suplementación? Comenzaré diciendo que una de las herramientas médico-nutricionales que últimamente se ha visto muy útiles para la flexibilidad metabólica es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente va a permitir que nuestro cuerpo oxide mayor cantidad de grasa en detrimento de hidrato de carbono, especialmente si este lo acompañamos con un pequeño paseíto por la mañana en ayunas. Como he comentado antes, una mayor activación, una mayor secreción de adrenalina, noradrenalina, va a permitir que nuestro cuerpo oxide mayor cantidad de grasa. Un ayuno de 14, 15, 16 horas no es necesario más, va a permitirnos sernos más flexible metabólicamente. Otra de las estrategias sería una dieta bajita
en hidrato de carbono, dejando el hidrato de carbono para las horas previas y posteriores a ese entrenamiento de musculación que comentaba antes, que lo dejaremos preferiblemente para la noche. ¿Por qué? Porque después del entrenamiento de musculación en la cena haremos ese aporte de hidrato de carbono y conseguiremos una mayor secreción de triptófano y por tanto de melatonina. Otra de las estrategias que podemos realizar es el ciclado de macronutrientes, es decir, ir utilizando un macronutriente u otro, es decir, las grasas, las proteínas o el hidrato de carbono en función de cómo vaya a ser nuestro día y de nuestras necesidades. Es decir, si es un día de descanso, podemos hacer un pequeño recorte de hidrato de carbono, o si estamos en una semana de descanso, adentrarnos en una de las herramientas que utilizamos mucho en la clínica Quebec, como es la dieta cetogénica, no muy alargada en el tiempo, pero una semanita de descanso de entrenamiento de gimnasio acompañado con una dieta cetogénica o una dieta vegana bajita en hidrato de carbono va a poder ayudarnos a ser cada vez más flexible metabólicamente. Esto acompañado con la regulación de nuestros biorritmos, fundamental, porque como sabéis, una mala regulación de nuestros biorritmos va a disparar el cortisol. El cortisol es una hormona neoglucogénica que lo que va a hacer va a ser obtener energía a partir de la degradación de nuestros músculos, ¿vale? Va a obtener glucosa, que es la fuente de energía más instantánea que puede obtener nuestro organismo, ¿vale? Entonces, si queremos ser flexibles metabólicamente y que nuestro cuerpo utilice también las grasas como sustrato energético, debemos tener el cortisol a raya para que no se secrete tanta glucosa y nuestro cuerpo obtenga únicamente a través de hiperglucemias esa glucosa como fuente energética. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que haya resuelto vuestras dudas. Se han quedado muchas en el tintero, así que nos veremos por aquí pronto con más resoluciones de dudas. Un placer y que tengáis buen día.